Revista de prensa en directo América de France 24. Rosa Pérez Masdeu. ¿Quién más sino tú, Rosa, para esta sección? Bienvenida, feliz mañana de miércoles. Entonces vamos a abrir el tema de hoy que sacude la actualidad estadounidense. Por supuesto, desde que se filtró el borrador de opinión de la Corte Suprema de Estados Unidos que tiene la intención de revocar la sentencia de Roe versus Wade, que desde 1973 garantiza el derecho nacional, el derecho federal, en el caso de Estados Unidos, al aborto. Rosa. Buenos días, Raúl. Exactamente, ¿no? Y para abordar este tema, precisamente la periodista Bracy Harris, de la cadena estadounidense NBC News, entrevista a Shannon Brewer, que es la directora del único centro de aborto del estado de Mississippi, que precisamente es la clínica que está a la raíz de este proceso que está siendo analizado ahora en la Corte Suprema y que, como decías, podría acabar revocando esta sentencia de 1973, Roe versus Wade, que al final es la que garantiza el derecho federal al aborto. Y precisamente esta clínica lo que hizo fue llevar ante la justicia una ley del estado de Mississippi que pretendía reducir el acceso al aborto, reduciendo el plazo en el que una mujer puede interrumpir voluntariamente el embarazo. Y ahora, si finalmente, como decíamos, la Corte Suprema acaba revocando este derecho federal al aborto, es posible que lo que suceda, como decíamos en el informativo, es que cada estado legisle este acceso al aborto por su cuenta. Y en este caso, dice Brewer, la directora de este centro de Mississippi, que está ya dispuesta y pensando en trasladar la clínica, conocida como Jackson's Women's Health Organization, al estado de Nuevo México. Y además comenta que pues, lo que más le duele es que si finalmente estas sentencias acaban siendo revocadas, va a afectar a las mujeres que más lo necesitan, no va a afectar a las que tienen los recursos financieros para acceder al aborto en cualquier otro lugar. Esto es lo que más me destroza. Así es, Rosa. Veamos ahora qué hay sobre este tema en la revista tecnológica Wired. Sí, porque precisamente recordemos que esta opinión de la Corte Suprema de Estados Unidos se dio a conocer a través de una filtración al medio estadounidense Político, ¿no? Y que el texto que se dio a conocer eran unas discusiones preliminares de este tribunal conformado ahora principalmente por magistrados conservadores. Y la duda ahora es qué pasará con la fuente anónima que filtró este texto a este medio de comunicación. Bien, lo que se comenta, ¿no?, en los debates que intentan abordar esta cuestión es que los documentos de la Corte Suprema no están considerados como clasificados, por lo que no se estaría violando las leyes de espionaje, que incluso esta filtración podría estar protegida por la primera enmienda, la que protege la libertad de expresión, y que, sin embargo, si este documento se consiguió robando o hackeando un ordenador, pues sí que podría considerarse un delito federal. Rosa, vamos a Francia, donde muchos medios también hacen eco de esta amenaza al derecho al aborto en Estados Unidos, pero sin embargo hay otro tema que llena los titulares: la unión de los principales partidos de izquierda, esto para las elecciones legislativas que vamos a ver en Francia el próximo junio. ¿Qué dicen Liberación, Le Monde y Mediapart? Pues Liberación dice: Jean-Luc Mélenchon dejó el Partido Socialista en 2008 para crear precisamente la Francia insumisa. 14 años después, el Partido Socialista se reencuentra con Mélenchon. Por otro lado, Le Monde señala que hace una semana ni siquiera los propios insumisos podían conseguir este acuerdo con el Partido Socialista, que, como recordábamos, pues todavía tiene que ser validado definitivamente por el Consejo Nacional. Y en Mediapart, el director de este medio, Edoui Plenel, dice: esta dinámica inesperada ofrece la oportunidad de un cambio por la vía parlamentaria contra el absolutismo presidencial. Y cerramos con la renuncia de la conocida periodista de RT, Ina Afinogenova, por estar en contra de la invasión rusa en Ucrania. Rosa. Exactamente, en un video que ella misma ha publicado en redes sociales, ella dice que debe una explicación a sus seguidores que desde hace más de un mes no conocían pues cuál era la situación de esta periodista, que es uno de los rostros más conocidos de RT en español. Ella dice que pues dejó la cadena porque está en contra de la guerra, no solamente de la invasión rusa de Ucrania, sino de cualquier guerra, porque al final quien sufren más son los civiles, y que da igual quién tire las bombas, sea Rusia, Estados Unidos, Francia
Francia o Israel. Ella siempre estará en contra del sufrimiento de la población civil. Dice también que Putin ha cometido un error estratégico con esta guerra porque al final está reforzando y blanqueando y legitimando la OTAN y que no se puede estar en contra de la OTAN y a favor de esta guerra. Y finalmente veamos lo que dice respecto a la propaganda bélica. Hablo por mí, yo no voy a hacer propaganda de guerra. Ahora bien, viviendo fuera de Rusia como vivo ahora, ya puedo decirles que no veo muchos periodistas que no hagan un trabajo de pura y dura propaganda de guerra, que no se dediquen a leer o transcribir la propaganda de guerra de uno de los dos bandos, sin la mayor intención de hacerlo de forma crítica o de poner en duda lo que les cuentan, sin la mayor intención de darle voz a los dos bandos, y que no me vengan con el cuento de invadidos e invasores. Cuando el invasor eran ellos, tampoco daban voz al invadido. Rosa, Bueno, inesperada Raúl. esta renuncia, ¿no? Sí, inesperada. Y finalmente también el argumento que acaba dando es que que equipara, digamos, la censura de RT y Sputnik en la Unión Europea y otros países occidentales con la censura en Rusia. Gracias, Rosa, por toda esta información. Esta revista de prensa. Mañana jueves con más pasamos a saludar a nuestra primera invitada del día.